Buen día, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa Dios conmigo. El día de hoy aprenderemos sobre los indicativos e imperativos que se encuentran en la Biblia. Es importante para nosotros saber la diferencia entre indicativos e imperativos en la palabra de Dios. Los imperativos son lo que Dios nos manda a hacer y esto se basa en los indicativos, lo que Dios ha hecho, está haciendo o hará. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, señala que Jesucristo intervino para recibir la pena total de nuestros pecados en nuestro lugar, para que a través de Él podamos ser restaurados a Dios en justicia y pureza. Este es un indicativo, una verdad, una declaración de lo que es, de lo que Dios ya ha hecho por nosotros a través de Cristo. Al poner nuestra fe en Jesucristo y recibir la restauración que Él ofrece gratuitamente, también recibimos su gracia para liberarnos, para vivir obedientemente como discípulos justos y puros. Nuestra obediencia es la exhortación, es lo que debemos hacer como resultado de estar en Cristo. Por ejemplo, un indicativo es una declaración de hecho, como Dios te ama. Un imperativo es una declaración de mandato, como ama a Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas. Necesitamos tener estas cosas en mente cuando leemos las escrituras, la diferencia entre indicativos e imperativos y también la diferencia entre la ley y el evangelio. Recuerde que los indicativos son las cosas que Dios ha logrado en nuestro nombre a través de la persona y obra de Jesucristo. Eso es lo que somos debido a lo que Cristo ha hecho. Los imperativos son las cosas que estamos llamados y capacitados para hacer como resultado directo de los indicativos. Veamos un pasaje de las Escrituras. Vamos al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 32. Dice, sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos uno a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo os amó. Tenemos aquí tres conjuntos de comandos, es decir, los imperativos. Número uno, ser bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Número dos, sean imitadores de Dios. Número tres, camina en amor. Tenemos tres razones detrás de cada uno de estos comandos, es decir, indicativos. Número uno, así como también Dios en Cristo os perdonó. Número dos, como hijos amados. Número tres, así como también Cristo os amó. Observen que existe una conexión directa entre cada uno de estos imperativos y estos indicativos. Debemos perdonar porque hemos sido perdonados. Debemos imitar a Dios porque somos hijos e hijas amados. Debemos caminar en amor porque hemos sido amados. Si perdemos la conexión, perderemos el poder que nos permite sostener este tipo de vida. Es porque Dios nos ha perdonado que debemos perdonar a los demás. Y pues podemos comparar esto con la declaración de Mateo, capítulo 6, versículos 14 a 15, que dice, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, su Padre Celestial también les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. Y aquí
Cuando dice hombres, quiere decir ser humano, a su prójimo, donde el perdón de Dios está condicionado a que perdonemos a los demás. La formulación de Mateo es típica del Sermón del Monte y enseña la verdadera naturaleza de la ley. Ahí el imperativo es la condición para el perdón de Dios, no una respuesta al mismo. Entonces nos dice, si no perdonan, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. También vemos lo mismo cuando rezamos el Padre Nuestro. Dice, y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, si uno no perdona, si uno no es misericordioso, entonces aquí le estamos diciendo a Dios que nos trate igualmente. Perdona nuestras ofensas, Dios mío, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hay que pensar en eso. La otra que uno está llena de rencor o llena de ofensa y no quiere perdonar. Entonces uno le está diciendo a Dios, así trátame a mí. Hay que pensar en eso y hay que tratar a los demás como uno quiere ser tratado por Dios también. Y si el indicativo nos dice quiénes somos ya en Cristo, el imperativo nos instruye sobre cómo debemos vivir en esa nueva realidad. Especialmente a lo largo de las epístolas del Nuevo Testamento, encontramos secciones doctrinales seguidas de secciones éticas, divididas por una simple conjunción. Por tanto, por ejemplo, en Romanos 6, después de que Pablo desentraña el indicativo, que dice quienes ya somos en Cristo, pasa a los efectos prácticos. Dice, por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis sus malos deseos. No presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de maldad, sino ofreceos vosotros mismos a Dios, como quienes habéis sido resucitados de la muerte a la vida. Y esto se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 6, versículos 12 a 13. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 12 a 13, dice, de modo que, amados míos, así como han obedecido siempre, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. En este ejemplo vemos que el mandato imperativo de llevar a cabo nuestra salvación se basa en el hecho de que Dios está obrando en nosotros. El uso de la palabra para indica dependencia o casualidad. Y Dios es el que nos salva por medio de Jesucristo. Pero nosotros debemos de trabajar con el Espíritu Santo diariamente para poner a muerte, a morir, nuestra naturaleza, pues física de este mundo. Porque nuestros instintos son malos. Es muy fácil hacer lo que no es bueno. Es muy fácil pecar. Es muy fácil dejarse llevar por los instintos salvajes naturales de nuestra naturaleza. Entonces debemos trabajar activamente con el Espíritu Santo para poder mejorar, porque Dios nos ha equipado y nos ayuda. Ya tenemos nuestra salvación,
pero estamos tratando de mejorar mientras estamos aquí en el mundo. Aquí en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 19 a 25 dice: Así que hermanos, teniendo plena confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su cuerpo, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Retengamos firme la confesión de la esperanza sin vacilación, porque fiel es el que lo ha prometido. Considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hay que ayudarnos el uno al otro. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Más bien, exhortémonos y con mayor razón cuando vemos que el día se acerca. En este pasaje, no menos de 5 imperativos separados están vinculados a 2 indicativos maravillosos. Nuestra confianza para entrar al lugar santo por el camino nuevo, que es Jesucristo, y nuestro gran sumo sacerdote, que también es Jesucristo. Observen la palabra desde antes de ambas declaraciones indicativas, lo que indica que proporcionan la base para los imperativos que siguen. En las escrituras, la salvación tiene que ver con 3 realidades. Primero, hemos sido salvos. Ese trabajo lo hizo Jesucristo. Es el único que lo pudo haber hecho porque Él vivió una vida perfecta. Él es divino. Él es el Hijo de Dios Todopoderoso. Por su muerte expiatoria, Cristo aseguró nuestra aceptación ante Dios. Y cuando pusimos nuestra confianza en Cristo, fuimos inmediatamente justificados y adoptados. Por tanto, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero también estamos siendo salvos cada día, diariamente. En el mismo momento en que el Espíritu Santo crea la fe por la predicación del Evangelio, el creyente es verdaderamente transformado y su santificación ya ha comenzado. Poco a poco, día por día, paso a paso. Hay veces que uno siente que no mejora, pero sí, si uno sigue con Dios, si uno está lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está trabajando con uno para cambiarlo, santificarlo, transformarlo en la imagen de Jesucristo. La justificación es una declaración de una vez por todas de lo correcto debido a, a una justicia imputada. La santificación es un crecimiento progresivo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a través de una justicia impartida. Como pámpanos vivos de la vid del Salvador, inmediatamente comenzamos a dar el fruto del Espíritu. Aunque otros puedan ser más conscientes de ello que nosotros, la justificación es instantánea, objetiva y completa. La santificación es progresiva, subjetiva y parcial. Desde el punto de vista bíblico, la santificación no es una cuestión de santidad como fin en sí misma. Sería egoísta de nuestra parte centrar toda nuestra vida en nuestro propio crecimiento y mejora. Por eso las escrituras nos señalan constantemente fuera de nosotros mismos, para amar y servir a Dios y a nuestro prójimo. Cuando Pablo pregunta, ¿debemos seguir pecando para que la gracia abunde? Su respuesta es, Dios no lo quiera. ¿Cómo viviremos más en Él los que
hemos muerto al pecado. Continúa preguntando, ¿no sabéis que fuisteis bautizados en Cristo? En otras palabras, es incongruente que una persona que es bautizada en Cristo siga viviendo en pecado para que la gracia abunde. El bautismo en Cristo define al creyente y le ha dado una identidad completamente nueva. Es esa identidad la que reorienta el comportamiento. Es decir, la teología conduce la ética, la doctrina da forma a la vida. Una vez que sabemos quiénes somos en Cristo, los mandamientos de las Escrituras comienzan a tener sentido. Con demasiada frecuencia confundimos el indicativo y el imperativo. Una forma de hacerlo es referirse a pasos hacia la salvación, confundiendo la ley y el evangelio, como si la fe no fuera suficiente para la unión con Cristo y la recepción de todos sus beneficios, incluido el Espíritu Santo. Por ejemplo, Pedro primero les dice a los creyentes que son piedras vivas que están siendo edificadas para el templo de Cristo, escogidas y santas debido a su unión con Cristo, el indicativo. Solo entonces dice, queridos amigos, os exhorto como a extranjeros y peregrinos en el mundo, a que os abstengáis de los deseos pecaminosos que luchan contra vuestra alma. Y esto se encuentra en 1 Pedro 2:11. Quienes inviertan este orden quedarán inscritos para siempre en programas y estrategias para alcanzar la vida victoriosa y la llenura del Espíritu, porque creen que la promesa se cumple con la condición de cumplir ciertas condiciones u obedecer ciertos mandamientos. Todo el argumento de Pablo en el libro de Romanos 6 se basa en el hecho de que algo ya sucedió. No dice, si entregaréis vuestro cuerpo a la justicia, al pecado moriréis, sino más bien dice, porque sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Ese es versículo 6. Tampoco dice, asegúrate de que el pecado no te domine. No, dice, porque el pecado no os dominará. Afirma, ¿verdad? Lo está afirmando aquí esto, porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Versículo 14. Lo objetivo determina lo subjetivo. El anuncio divino de lo que ya ha hecho para el creyente en Cristo dicta la vida cristiana. Y aquí, otra vez, la palabra cristiana no estoy refiriéndome a una denominación, a una religión, no, me estoy refiriendo al creyente, a la persona que ama y que sigue a Jesucristo. En las escrituras, los indicativos son el poder detrás de los imperativos. Ya hemos visto esto muchas veces en Filipenses, ¿verdad? Tenemos el gozo común de compartir el Evangelio de Cristo, indicativo. Por lo tanto, se nos ordena amar a la iglesia, imperativo. Tenemos una promesa eterna de salvación en Cristo, indicativo. Por lo tanto, debemos vivir para Cristo, ya sea de vida o de muerte, imperativo. Hemos sido salvos para el reino de Cristo, un indicativo. Por lo tanto, debemos vivir nuestra ciudadanía celestial, es un imperativo. La salvación en Cristo arroja luz sobre la destrucción de quienes odian a Dios, indicativo. Por lo tanto, debemos perseverar e incluso sufrir, no se les pierda esa palabra, e incluso sufrir por causa de Cristo. Y este es un imperativo. Tenemos consuelo, participación del Espíritu, cariño y consolación en Cristo,
indicativo, por lo tanto, no debemos buscar uno mismo, sino el interés de los demás, imperativo, y un ejemplo perfecto de humildad tenemos en el Señor Jesús, que se ha despojado y ha sido exaltado por el Padre sobre todo nombre, indicativo. Por lo tanto, debemos pensar y actuar imitando la mente misma de Cristo en humilde unidad, imperativo. Dios no solo nos ayuda a salvarnos a nosotros mismos, sino que Él mismo realizó nuestra redención, nuestra salvación, como registró el profeta Isaías. Miré, pero no había nadie que me ayudara. Me espanté de que nadie me ayudara. Entonces mi propio brazo obró la salvación para mí. En cumplimiento de este pasaje, Cristo mismo dijo, por ellos yo me santifico, para que también ellos sean verdaderamente santificados. Y esto se encuentra en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 19. Cristo es nuestra justicia, santidad y redención. Y esto se encuentra en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30. Él mismo vivió una vida sin mancha y esto es para nosotros la verdadera santificación. Vivamos esta santidad y hagamos buenas obras en agradecimiento a Dios por tan grande redención. Dice aquí en 1 Corintios 5, versículo 7, realmente sois sin levadura. Este es el indicativo. Por lo tanto, limpiad la vieja levadura para que seáis nueva masa. Este es un imperativo, te está diciendo lo que debes hacer. También en Romanos, capítulo 6, versículos 12 a 14, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y habéis sido llevados de la muerte a la vida. Estos son indicativos. Por lo tanto, no dejéis pues que el pecado reine en vuestro cuerpo mortal. No presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de injusticia, sino presentaos a Dios como traídos de la muerte a la vida, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y estos son imperativos. Habiendo sido liberados del pecado, vosotros habéis llegado a ser esclavos de la justicia. Estos son indicativos. Por tanto, presentad ahora vuestros miembros como esclavos de la justicia que lleva a la santificación. Y este es un imperativo. En el libro de Gálatas 5, versículos 16 y versículos 24 encontramos los indicativos y imperativos. Dice, los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Este es el indicativo. Por lo tanto, andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Este es el imperativo. Recuerden, otra vez, los indicativos preceden a los imperativos. ¿Quiénes somos y qué hacemos? Siempre vienen después de quién es Dios y lo que Él ha hecho. Nuestra identidad se encuentra en Él. Dios, a través de Cristo, inicia una relación con nosotros. Y nosotros, a través de Cristo, respondemos a la iniciación de Dios. Podemos aceptar su iniciación y luego, restaurados en Cristo, vivir transformados en su semejanza. O podemos rechazar su iniciación y continuar viviendo para nuestra propia gloria. Pero no podemos vivir lo suficientemente obedientes como para salvarnos a nosotros mismos. No tenemos ninguna posibilidad de ganarnos el favor de Dios y mucho menos la salvación eterna. Romanos 3, versículos 23 a 24 hablan de esto. Si nosotros podríamos perder nuestra salvación, si estuviera
si fuera algo que nosotros ah, podríamos hacer, o sea, que estuviera dependiente de nosotros, lo habríamos hecho desde el primer día, porque somos humanos imperfectos, todos, pecamos, ya sea en palabra, en pensamiento, en acción, entonces ya lo hubiéramos perdido desde hace mucho. Jesucristo fue el que obtuvo esa salvación por nosotros, para nosotros. Es gracias a Él. Entonces, Él la obtuvo, no la vamos a perder. Y si hay gente que entra en la fe y luego después ya renuncia en la fe, esa gente no fue realmente parte de nosotros, parte de Dios. Y por eso es que fácilmente pudieron renunciar la fe. Necesitamos desesperadamente e inequívocamente a Jesucristo para tener una relación con el Padre, para la salvación y la obediencia. Y esto lo encontramos en el libro de Juan 14, versículo 6. Hay ocasiones en las que el imperativo precede al indicativo en una letra, párrafo u oración determinada, y en tales casos el imperativo se da primero, pero sin embargo todavía se basa en un indicativo que en realidad lo precede. Como por ejemplo en Efesios 5, versículo 1 a 2 dice, sed pues imitadores de Cristo como hijos amados y andad en amor como también Cristo os amó y se entregó a sí mismo por nosotros. En este pasaje está en la parte imperativa de la carta de Pablo a Éfeso. Pero en esta oración, Pablo se refiere al trabajo preliminar indicativo que sentó en los primeros 3 capítulos. Les da a los efesios 2 mandamientos, 2 imperativos, imitar a Dios como hijos amados y caminar en amor. Pero luego devuelve estos imperativos en su fuente indicativa, como también Cristo os amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces, incluso cuando Pablo comienza con un imperativo, siempre está pensando en el indicativo que lo precede. Esto es significativo porque es un recordatorio de que Dios es siempre la fuente, siempre quien inicia. Cada vez que nos ordena amar, debemos recordar que Dios nos amó primero, un acto que nos dio la capacidad y la urgencia de amarnos unos a otros. Dios inicia, nosotros somos transformados y respondemos. Este es el significado de la relación entre los indicativos y los imperativos en la Biblia. Independientemente de cuál se enuncia primero o incluso si los enunciamos de forma independiente, están íntimamente relacionados entre sí y el indicativo siempre precede al imperativo en la realidad, incluso si no en nuestro escrito o discurso. Como resultado de esta relación entre los indicativos y los imperativos del Evangelio, conocemos nuestro lugar apropiado ante Dios. No debemos vivir en un intento de ganarnos su favor. Vivir de esta manera conduce a una superioridad orgullosa o a una distancia temerosa entre nosotros y nuestro Padre Celestial. Más bien debemos vivir en respuesta a la iniciación de Dios a través de Cristo, lo que significa prestar atención a los imperativos del Evangelio como una respuesta amorosa a los indicativos del Evangelio. Obedecemos a Dios por amor, porque Él nos amó primero. Aún más, su gracia operando
en nosotros y a través de nosotros permite nuestra obediencia. Cuando una persona dice que está esperando hasta estar lista para entregar su vida al Señor o ser lo suficientemente buena para una proclamación pública de haberlo hecho algún día, esta es la verdad que necesitas saber. Algún día nunca llegará. Hoy es el día, porque Jesucristo ya ha logrado tu salvación y mi salvación. Ya ha terminado con el trabajo. Él dijo en la cruz que ya había terminado. Todo lo que debemos hacer es responder a esa iniciación en la fe. En fe podemos recibir y aceptar los indicativos del Evangelio y proceder a través de su gracia y en amor a vivir los imperativos del Evangelio, porque es Cristo quien los está recreando, haciendo que lo viejo desaparezca y venga lo nuevo. Muy bien, gracias por escucharme el día de hoy, queridas amigas y amigos. Ya llegamos al fin de esta lectura. Quiero que se acuerden que podemos hacer lo que Dios nos dice que hagamos porque Él nos ha dado todo lo que necesitamos para hacerlo. Él nos, como dijimos, podemos amar, porque Él dice, ama a tu prójimo. Y podemos amar porque Él nos amó primero. Él nos amó, Él nos llenó de ese amor con su Espíritu Santo, con la sangre derramada en la cruz por medio de Cristo. Entonces podemos hacer todo lo que Él nos ha llamado a hacer gracias a, a Él, gracias a Cristo, y Él nos ha dado todo lo necesario para poder hacerlo. Él nos ha llenado y es su fuerza la que nos impulsa a poder hacerlo, no nuestra fuerza, porque si lo hacemos en nuestra fuerza vamos a fracasar una y otra vez. A lo mejor al principio sí lo vamos a poder hacer, pero después va a pasar algo y ya no vamos a poder. Entonces es la fuerza de Él, porque su fuerza es divina y su fuerza puede contra todo. Nada es muy difícil para Él. Hay que recordar que no debemos de tenerle miedo, no debemos de servirle con miedo, debemos de servirle con amor, porque Él es un Padre amoroso y Él es un Padre justo. Y sí, hay veces que necesitamos corrección y hay que aceptar esa corrección y, o sea, con humildad y hay que recibirla, pero hay que recordar de que Él lo hace, Él nos corrige porque Él nos ama, no porque está enojado, no porque eh, está en odio o algo así, no. Lo hace porque Él quiere lo mejor para nosotros. Él nos ama. Él no es impulsado por maldad. Él es un padre muy bueno y hay que restar en eso. Entonces, pase lo que pase, ya sea bueno o malo, Dios está en control siempre y Él sabe por qué. Aunque a uno no le parezca bien,
pues ese no es el punto, ¿verdad? Porque uno es el hijo, es la hija. El punto es de que Dios es justo y Él sabe lo que está haciendo. Y algún día, a lo mejor uno va a poder ver el porqué detrás de lo que pasó. A lo mejor no, pero está bien porque un día, cuando ya nos vayamos a estar con Dios en la eternidad, vamos a entender todo. Vamos a comprender el porqué detrás de todo y, y vamos a decir, ah, tenías razón, ya sé por qué pasó eso. Ya entiendo. Tú tenías razón, Padre. Siempre tienes la razón, porque tú eres un Padre poderoso, un Padre muy inteligente. Tú eres el autor de la inteligencia, tú eres el autor de todo y tú sabes. Y yo aquí nada más estoy para servirte, para amarte, para hacer la tarea que tú me has dejado hacer, hacerla con amor y, y ya. Entonces debemos de vivir unas vidas tranquilas, llenas de paz, de rezar, de estar conectados con Dios y pedirle que nos ayude a traer esa paz y ese amor a donde quiera que vayamos. Y sí, claro, por dentro a lo mejor uno va a estar luchando contra la impaciencia, pero por fuera uno debe de tener nosotros tenemos control sobre nuestras emociones. No somos ferias salvajes. Dios nos ha dado un cerebro, Él nos ha dado la capacidad de poder tener control y decir no. Ya sé que por dentro me siento como que estoy llena de coraje, o llena de esto y de otro, pero hay que activamente rezar y decirle a Dios, quítame este sentimiento porque yo no lo quiero. Renuncio a este sentimiento en el nombre de Jesucristo. Y por fuera hay que seguir luchando y seguir ah, poniendo un pie enfrente del otro. No somos bebés, tenemos control sobre nuestros sentimientos, nuestras acciones, cosas que salen de nuestra boca. Entonces hay que trabajar con el Espíritu Santo de Dios, porque uno solo no puede. Punto. No puede. Dios puede. Bueno, vamos a cerrar con esta oración. Padre nuestro, gracias por tu abundante amor y cuidado por nosotros. Gracias por perdonar nuestros pecados, incluso por los pecados que no nos damos cuenta que cometemos. Dios mío, por favor, llénanos con tu sabiduría y tu compasión y misericordia por los demás. Te pedimos también que nos bendigas con tu amor interminable, que llenes nuestras copas de alegría y que nuestras tierras rebosen con tu abundancia. Señor, por favor, ayúdanos a servirte en todo lo que hacemos y hacerlo con una buena actitud, de buena manera. Ayúdanos a honrarte hoy y todos los días. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.